cuando en la Facultad de Derecho los que pasamos por allí nos enseñaban que de los actos judiciales se podía analizar el mérito, la oportunidad o la conveniencia. Entonces nos preguntamos si a esta ley le tuviésemos que aplicar esas categorías, analizar el mérito, la oportunidad y la conveniencia. El mérito evidentemente no tiene ninguno porque no se ha podido demostrar hasta acá. La conveniencia tampoco, no han podido demostrar por qué la urgencia en votar este tipo de ley. Y la oportunidad merece un análisis particular. La verdad es que esta ley se ha tornado absolutamente inoportuna cuando después de los hechos que vimos el día de ayer transmitirse en vivo y en directo, del caso de José López, el convento, las monjas y los paquetes de billetes. Entonces, que hoy esta Cámara de Diputados esté reunida para analizar cómo se beneficia a tantos y a otros José López, la verdad es que nos parece, como mínimo, bastante inoportuno. Y tal vez porque el inesperado hecho del convento se coló en la realidad política nacional y nadie puede justificar esta ley después de ese hecho, es que hoy el nombre de José López casi no se mencionó en este recinto, al revés de lo que todos suponían. Todos suponían que iba a ser el gran tema, pero dijo algo el diputado Tonelli al pasar, se votó a mano alzada, no se sabe bien qué votó cada uno y se siguió adelante porque de eso no se habla. Y de eso no se habla a pesar de que, como vimos en todos estos meses del gobierno de Cambiemos, el tema de la corrupción del gobierno kirchnerista es casi un tema excluyente en los medios hegemónicos de comunicación. Pero parece que el discurso de la transparencia es un relato cada vez más imposible para el oficialismo de Cambiemos. Porque, como dice la telenovela de moda, los ricos no piden permiso. Los ricos no piden permiso para evadir. Los ricos no piden permiso para comprar funcionarios, los ricos no piden permiso para llevarte la plata y aparecer en los Panama Papers, los ricos no piden permiso. Y hablamos de los ricos como José López, como Lázaro Báez, ligados a la obra pública, pero también debemos decir que la patria contratista ha sido bastante generosa con tantos otros. La propia familia del presidente Macri hizo su fortuna ligada a la obra pública. Todo el que se involucra a la obra pública en la Argentina termina millonario, termina con paquetes como José López, tal vez no en un convento, la verdad es que en eso es original, pero en alguna cuenta en Panamá, en las cuentas del HSBC, las 4.000 cuentas que salieron a la luz hace un tiempo, o tal vez tenemos que hablar también de otros amigos del presidente y del gobierno anterior, como Lewis, como Caputo, que durante la década kirchnerista se llenaron los bolsillos con todos los subsidios. Y como ahora le cortan los subsidios, ellos no pierden su ganancia. Le aplican un tarifazo enorme al pueblo trabajador, a las fábricas recuperadas que hoy estuvieron acá afuera, para que esos empresarios sigan manteniendo sus ganancias. 22 denuncias hay en la inerte Oficina Anticorrupción que maneja Laura Alonso, en la cual se demuestra la relación entre funcionarios del gobierno y cómo se benefician las empresas privadas de las cuales vienen. Podríamos agregar más en la lista si tuviésemos tiempo. El caso del negocio del fútbol, todo el mundo sabe que los negociados alrededor de los jugadores de fútbol están llenos de denuncias de lavado de dinero. Pues ¿de dónde saca el presidente Macri su candidato para la AFI, la ex-CIDE? De ahí, del negocio del fútbol. Entonces queremos marcar que bajo la apariencia de un proyecto de reparación histórica, el pomposo nombre con el cual se lo ha vendido lamentablemente a los jubilados de este país, lo que planean es un gran fraude para los actuales y para los futuros jubilados. Y me voy a detener solo en algunos elementos porque ya desde el Frente de Izquierda se ha expuesto nuestro dictamen. Con esta ley entendemos nosotros que se inicia un proceso de destrucción legal del ANSES. No porque antes no lo saquearan o fuese fuente de todo tipo de apropiación de fondos, sino porque ahora esta ley abre las puertas a un saqueo legal, al saqueo legal
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y de los fondos que corresponden a los jubilados de este país. También queremos marcar otro hecho que merece toda la especial atención. Con la creación de la pensión universal al adulto mayor, se perforan las jubilaciones mínimas, se crea una categoría de jubilados de segunda y se perjudica especialmente a las mujeres, elevando la edad jubilatoria de 60 a 65 años. A las mujeres más castigadas de esta sociedad, a las que no pudieron completar sus aportes, a las que tuvieron trabajo no registrado toda su vida. Las mujeres serán las más afectadas por esta reforma retrógrada. El 86% de quienes accedieron a la última moratoria previsional fueron mujeres. Muchas de ellas fueron amas de casa, porque esto es importante decirlo porque en nuestra sociedad se dice que el ama de casa no trabaja. El ama de casa trabaja, atiende las tareas domésticas, cuidar a los niños, limpiar, cocinar, pero este trabajo está invisibilizado. Bueno, a esas mujeres se las castiga increíblemente con este proyecto de ley que se llama de reparación histórica. A su vez, también se elimina otro hecho que ha pasado casi desapercibido, que es la posibilidad de acumular una pensión con la jubilación. Entonces, por ejemplo, una mujer que queda viuda y que el día de hoy cobraba su jubilación y la pensión de su marido, esto no lo va a poder cobrar más, por lo cual miles y miles de futuros jubilados serán afectados por esta reforma. Y esto que se presenta o se intenta presentar como una ley progresiva es en realidad una gran extorsión a los jubilados que se justifica con que hay que pagarle las sentencias. Nosotros entendemos que es un premio a los evasores, que procura, como decíamos antes, fines aún no develados pero perceptibles como la descapitalización del ANSES y tiende a agravar la regresividad del sistema impositivo, algo casi inexplicable. ¿Por qué? En una ley que supuestamente es para los jubilados se habla de un blanqueo y además se tiende a agravar la regresividad ya existente del sistema, donde el 70% de la masa de impuestos no recae directamente sobre los sectores de ingresos más concentrados, sino que impacta en forma directa sobre los bolsillos del pueblo trabajador. Además, debemos mencionar que en forma ilegítima, ilegal, inconstitucional, extorsiva y casi delincuencial, se obliga a los jubilados a renunciar a sus derechos adquiridos. Antes se le apelaban las sentencias para que no cobren. Disiento con el diputado Bocio que le contestaba al diputado Pitrola. Sí, lo conocemos de nuestra práctica como abogados. Apelaban en forma indefinida todas las instancias que podían para no pagarle las sentencias a los jubilados. Eso es lo que hacían. Y ahora, con esta ley, le dicen, si querés cobrar, allanate. Y le piden tal allanamiento a los jubilados, que le piden una quita tan grande que ni siquiera a los fondos buitres se animaron a pedírsela. Con los fondos buitres son concesivos, los escuchan, le dicen que tiene razón. ¡Qué barbaridad! El gobierno anterior no les pagaba. A los jubilados no le dicen qué barbaridad, el gobierno anterior no les pagaba. A los jubilados los hacen poner de rodillas para darles un aumento miserable de las ya miserables jubilaciones y pensiones. Por eso es importante que digamos la verdad. Digamos los verdaderos motivos por los cuales se ha derrumbado la sustentabilidad del sistema jubilatorio, además de los permanentes saqueos a la caja. Es por el trabajo no registrado, lo que comúnmente se llama trabajo en negro, que la Argentina alcanza cifras escalofriantes alrededor del 35%, es decir, el 35% de los trabajadores no realiza aportes. La reducción de los aportes patronales realizadas durante el menemismo y que ningún gobierno posterior se atrevió a modificar. Los padecimientos de millones de jubilados terminarían simplemente si se restablecieran esos aportes patronales. Pero los bolsillos de los patrones nadie se los toca. De ese modo, incluso podría hacerse efectivo el 82% móvil que vetó la presidenta anterior y que este gobierno cada vez nos pone más lejos de alcanzar. Para finalizar, queremos señalar un elemento particular que es grave, porque es grave lo que aquí se está votando. Los jubilados y jubiladas deben conocer los nombres de los diputados, de los bloques, de las alianzas que votan esta ley.
que hoy puede pasar desapercibida, pero dentro de un tiempo, cuando se empiecen a ver las consecuencias de lo que aquí se está votando, estos nombres, estos bloques y estos partidos van a ser muy importantes. Y quiero marcar cómo el Frente Renovador y el Bloque Justicialista cada vez nos acostumbran más a realizar modificaciones que son un verdadero maquillaje para terminar aprobando las leyes de ajuste y de saqueo que propone el gobierno de Cambiemos. Discuten mucho por televisión, eso lo debo reconocer, pero cuando vienen acá, fijémonos todo lo que se ha votado, le han votado prácticamente todo al gobierno de Cambiemos. Pero también quiero marcar otro elemento, porque en este Congreso cada vez más vemos delinearse una mecánica con relación al PJ Frente para la Victoria. Y creo que también hay que llamar la atención de esto, porque en diputados se permiten ser opositores a Macri, pero en senadores, donde son portadores de la mayoría necesaria para que todas y cada una de estas leyes se aprueben, las votan. Y si leemos los diarios y vemos qué opinan los senadores, como el senador Pichetto, de lo que aquí estamos tratando, ya dijo que la vamos a votar. Con argumentos increíbles, como si nosotros también hacíamos blanqueo, ¿por qué no vamos a votar este y otros por el estilo, que no parecen ser muy válidos, cuando se está hipotecando el destino de los jubilados y jubiladas de este país? Entonces, esto también lo tenemos que marcar, porque parece que en el Senado lo que campea es el partido de los gobernadores, y el partido de los gobernadores no está dispuesto a discutirle nada, absolutamente nada, al gobierno de Mauricio Macri. Y la verdad que deben pensar en sus conciencias qué diferencias sustanciales hay entre ellos y nosotros. Entonces les aprueban todo. Por eso desde el Frente de Izquierda, señora Presidenta, decimos que para avanzar en un sistema impositivo verdaderamente progresivo se requiere llevar adelante medidas completamente opuestas a las que aquí se están formulando, como la implementación de un impuesto a las grandes fortunas y gravar la renta financiera. Implementar en forma urgente algunas de las medidas que propone el dictamen del Frente de Izquierda, como el aumento de emergencia de 6.000 pesos para todos los jubilados, el reconocimiento y pago inmediato de las retroactividades, haya o no juicio, y el 82% móvil. Y avanzar en un blanqueo no de los evasores, sino de todos los trabajadores en negro. Para finalizar, solo mencionar que capitalismo y corrupción siempre van de la mano y que esta ley ayuda indefectiblemente a consolidar ese lazo, que se sientan tranquilos con esta ley los José López, los Lázaro Báez, todos los funcionarios del gobierno macrista involucrados en los Panama Papers, todos los que figuran en las 4.000 cuentas descubiertas en Suiza. Todos ellos estarán protegidos por esta ley. Nosotros, desde el Frente de Izquierda, seguiremos luchando por los derechos de los jubilados de este país y por el derecho de todos los trabajadores. Con ello, nuestro único compromiso. Muchas gracias. Gracias, diputada Bregman.